Ok. Buenas tardes, Rodolfo. Buenas tardes. Muchas gracias por permitir este diálogo. Antes que nada, me gustaría que nos comentaras, ¿no? Tu forma de valorar, de vivir y de practicar las terapias regresivas en tu propia definición, en tu propia configuración, en esto que has estado construyendo por años. ¿Cómo le llamas? ¿Cómo lo defines? Muy bien. Sí, gracias por invitarme a compartir pues, lo que he venido practicando y lo que he venido descubriendo, ¿no? Además de investigando. Hasta ahorita lo he definido como la psicoterapia del alma. Es una psicoterapia breve, es integral, multidimensional y transpersonal, que tiene como objetivo el buscar la experiencia responsable del síntoma que el consultante trae aquí al consultorio para su remisión o disminución. Para ello, utilizando los recursos propios del consultante, proporcionándole herramientas para empoderarlo y para que se redescubra en esas habilidades que tiene para hacer frente a los problemas. Es breve. Necesariamente esta experiencia de psicoterapia breve lleva al consultante a vivir o experimentar una supuesta vida pasada. No, justamente por eso no le llamo terapia de vidas pasadas, porque la experiencia responsable muchas veces se puede encontrar en un acontecimiento traumático de hace 2, 3, 4, 5 años, o en la primera infancia, o en el momento de nacer, o la vida en el vientre materno. Entonces me parece que no todo está en una vida pasada. Creo que es una de las cosas que hay que tomar muy en consideración. Entonces, no necesariamente todos tienen que ir a una vida pasada. Y yo, por cuestión metodológica y cuestión ética, nunca le sugiero a la persona que se vaya a una vida pasada. Si la persona se va por su propia experiencia, dándole seguimiento al síntoma a una supuesta vida pasada, lo trabajo como tal. Sé que le llama supuesta vida pasada. Sí. ¿Por qué supuesta? Es interesante esto porque el objetivo de este tipo de terapia no es demostrar que existen vidas pasadas. El objetivo de la terapia es la resolución del problema que la persona trae, la disminución del síntoma o la remisión del síntoma. Hay un concepto que yo utilizo, que es el de realidad terapéutica, y que tiene que ver con que lo que vive el paciente aquí en consulta es real. Y entonces, por lo tanto, yo lo trato como verdadero. Y entonces, si la persona está experimentando una vida pasada, yo lo doy por verdadero. Y para ello utilizo los recursos que muchos psiquiatras y psicólogos han venido desarrollando desde hace más de 50 años, ¿no? Entonces, el objetivo como tal no es de investigación. El objetivo es terapéutico. Si no se me olvida la frase que repito una y otra vez en tu nombre, que no te importa si el paciente te dice que viene un ovni. Lo importante es que se vaya en un ómnibus, en ómnibus, ¿no? Así es, ¿no? O sea, convertir esa experiencia impactante e inadaptativa en una respuesta o un recurso de adaptación posterior al proceso terapéutico. Así es. ¿Y cómo llegas tú a, digamos, conectar, profundizar, investigar, practicar este tipo de abordajes terapéuticos? Porque sé que de formación base tienes una maestría en hipnosis ericksoniana y un currículum muy amplio. Pero ¿cómo llegas a estas experiencias? Sí, bueno, llegué por curiosidad, ¿no? Después de empezar a leer a Brian Weiss, algunos de sus libros, en cuyos resultados terapéuticos eran efectivos y que la persona aparecían en vidas pasadas, yo llegué por curiosidad, hasta que empecé a buscar dónde enseñaban, y aquí en México tomé unos cursos, pero que me fueron llevando a lo transpersonal. Entonces me vi la necesidad de empezar a investigar más, ¿no? Y me di cuenta que todo este tipo de terapia tiene más de 50 años que se viene desarrollando. Empezaron en los años 50 del siglo pasado con Alexander Cannon en Inglaterra, Michel Malouf en Brasil y en San Francisco la doctora Blanche Beckett,
¿no? Baker, perdón. A partir de ahí, no he podido conseguir unos libros, pero de los libros que se pueden conseguir, por ejemplo, es el que publicó en 1968, For What Death Lives In, que él le llamaba la teoría de la reencarnación. Entonces es muy interesante porque a partir del 68 ya hay documentación de cómo hacer este tipo de terapia. Después encontramos a Edith Fiore, que ella a partir de 1973 empieza a utilizar hipnosis ligera y también asociación libre de ideas para encontrar el origen de la problemática del paciente. Con Edith Fiore se habla de todo un panorama, porque no solamente encuentra que en la vida fetal se puede estar la causa responsable de lo que el paciente tiene, sino que el momento de nacer y vidas pasadas. Ella escribió en el 78 un libro que se llama You Have Been Here Before, usted ya estuvo aquí. Pero derivado de su experiencia clínica también empieza a encontrar influencia de supuestas almas perdidas. Y entonces ella escribe un libro que se llama The Quiet Dead. Y también, en este caso, cuando hablamos de los ovnis, ¿no? Ella encontró casos de supuestas abducciones y escribe un libro que se llama Encounters. El objetivo no es demostrar la existencia de abducciones, el objetivo no es demostrar la existencia de almas perdidas, el objetivo no es demostrar la existencia de vidas pasadas. El objetivo es que desde la perspectiva terapéutica, todo lo que aparece en terapia tiene que ser utilizado. Milton Erickson tenía una regla de oro que era la utilización, utilizar lo que aparezca en beneficio del paciente, ¿no? Entonces te decía yo que es una terapia breve, porque son pocas sesiones que se requieren. Es una terapia integral, pues porque se integran, ¿no? Yo en mi caso integro la psicoterapia ericksoniana, la terapia regresiva reconstructiva, las regresiones, la tanatología, el reiki, la terapia de vidas pasadas, la terapia de la posesión espiritual y en la actualidad también elementos de la Gestalt. Para ¿No? esa configuración, esa integración técnica, metodológica y teórica que tú abarcas en tu propuesta de psicoterapia del alma, ¿cuáles son tus principales referentes? Los principales referentes, te decía, bueno, pues está Edith Fiore, está, podríamos hablar, Brian Weiss, hasta cierto punto. Él lo que hizo fue la difusión a nivel internacional del tipo de terapia. Brian Weiss fue quien quizás popularizó el tema de las terapias regresivas o la regresión a vidas pasadas y estas ideas. Así es. Pero yo te podría decir que mis referentes son Edith Fiore, es José Luis Cabuli, con quien estudié en Argentina, la terapia de vidas pasadas y la terapia de la posesión espiritual. Él es muy generoso con la técnica. En sus libros es muy generoso con la técnica. Y vamos a la otra parte que yo hablaba de la terapia, que es multidimensional. Porque nosotros somos seres biopsicoenergéticos, social, espiritual. Entonces, en una terapia tenemos que tomar en cuenta todas esas dimensiones, ver cómo la sociedad nos afecta, ver cómo mis pensamientos, mis emociones, mis reacciones corporales, la cuestión energética, sale afectada a partir de un hecho traumático. Entonces, la terapia tiene que ser multidimensional también. Entonces, Cabuli toma en consideración estas dimensiones. Yo profundizaré un poco más en la cuestión energética y en la cuestión social, ¿no? Que no en todas las terapias se toma en consideración, ¿no? La influencia social en la enfermedad, entre comillas, o en el problema que la persona presenta. Muchas de los motivos de consulta cuando vienen con baja autoestima es producto de una discriminación. Es una discriminación que también viene y que se presenta a nivel de sociedad, y eso lo tenemos que tomar en consideración. Otro referente pues es Luis Antonio Martínez Pérez, con quien tuve la oportunidad también de estudiar la terapia regresiva reconstructiva, ¿no? A partir de ahí hay otros que han investigado, que han trabajado con terapias de vidas pasadas, o por ejemplo Michael Newton, que ha profundizado más en el espacio entre vidas. Él trabaja a niveles de hipnosis, a niveles teta, ¿no? Y entonces a partir de ahí, cuando se accesa al espacio entre vidas, él ha encontrado pues mucha información que él ha vertido en sus libros como El viaje del alma, Memorias del alma y algunos otros libros más. Ya, hablar de todo esto implica, digamos,
riesgos en el contexto profesional, digamos, porque la hipnosis en sí misma, aunque cuenta con un aval científico significativo, también se ha utilizado para el espectáculo, la charlatanería. Ya hablar de temas como supuestas vidas pasadas, terapias regresivas, a otros contextos, digamos, transexistenciales, ya tienden a ser un tema un poco más espinoso. A tu juicio, ¿cuáles son los principales prejuicios que ponen en riesgo o que podrían echar en el mismo bulto, en el mismo paquete, el trabajo coherente, serio, enfocado a la terapia y el trabajo mediático, el trabajo que tiene el sentido de vender en YouTube o algo así? ¿Cuáles son los principales prejuicios que podrían traer las personas de tener a esos mercenarios quizás del abordaje serio respecto al trabajo con terapias regresivas, vidas pasadas, psicoterapias del alma? Sí, creo que podríamos separar esos dos aspectos, uno los que son los riesgos y los otros los que son los prejuicios. Los prejuicios, por ejemplo, hay personas que dicen que se pierde la conciencia, ¿no? Así como en la hipnosis de show, ¿no? Piensan que la persona pierde la conciencia y eso no es cierto. La hipnosis, en el uso terapéutico, la persona no pierde la conciencia. En cualquier momento puede interrumpir la sesión terapéutica. Aparte, nadie puede ser hipnotizado en contra de su propia voluntad, ¿no? Si fuera así, pues la policía utilizaría la hipnosis pues, para poder saber quién comete un delito o no. Y en muchos ámbitos de la sociedad se utilizaría la hipnosis, ¿no? Hasta los ladrones utilizarían la hipnosis para hipnotizar a un millonario y que le dieran dinero, ¿no? No, la hipnosis no es así. Entonces, no hay pérdida de conciencia, ese es un prejuicio. También hay otro prejuicio donde dicen que todo el mundo es reyes o reinas o grandes personajes de vidas pasadas, y no es cierto. Lo que se aparece en la experiencia clínica son personas comunes y corrientes en supuestas vidas pasadas. Otro de los prejuicios es que el hipnoterapeuta va a conocer mis secretos, ¿no? Entonces la persona tiene el control todo el tiempo durante la sesión. Lo que hay que evitar es que haya una interferencia del consciente para no caer en una fantasía o en una sesión guiada por el paciente desde su consciente, ¿no? Desde su imaginación. Me parece que en general son los prejuicios que pueden existir. Y referentes específicamente a vidas pasadas, ¿cuáles serían los argumentos que permitirían sugerir o considerar que sí, la persona está experimentando una supuesta vida pasada y no una fantasía o una experiencia disociativa? Claro, lo voy a relacionar esto con los riesgos. Uno de los riesgos es la falta de preparación profesional. No es suficiente con leer un libro, no es suficiente con saber que se puede hacer regresión. La regresión es parte del proceso terapéutico, es una parte sola. Se requieren herramientas psicoterapéuticas, se requieren un cúmulo de experiencia para no dañar a la persona. De esta manera, lo que hay que evitar es justamente que la persona fantasee. El síntoma es el hilo conductor para realizar la regresión. Y uno se da cuenta que la persona no está fantaseando cuando habla en presente, cuando está vivenciando, cuando está la emoción a flor de piel. Una persona puede fantasear y puede narrar. Es diferente fantasear, es diferente recordar a revivir. Y cuando la regresión se hace con profesionalismo, la persona está vivenciando, está experimentando un cúmulo de emociones en donde puede ser que aparezca en donde le están cortando la cabeza, en donde le están quemando, en donde le están fusilando, en donde está cayendo un precipicio o donde lo están ahorcando. ¿Es necesario que la persona crea en vidas pasadas para experimentar, tener la experiencia? No, pero no solo la persona que viene como consultante. No es necesario que el psicoterapeuta o el hipnoterapeuta crea en la existencia de vidas pasadas. Yo he tenido muchos casos de consultantes que vienen sin creer, porque aparte yo no tengo una tarjeta de presentación que diga que doy terapia de vidas pasadas o un anuncio afuera del consultorio. Yo lo que trabajo son regresiones, ¿no? Incluso nunca suelo decir, bueno, yo doy terapia de vidas pasadas para no sugestionar a nadie, ¿no? Entonces, no es necesario que ni el paciente sepa
que existe este tipo de terapia, ni que se le informe. Y tampoco es necesario que el hipnoterapeuta o el psicoterapeuta crean las vidas pasadas. Lo que hay que creer es en el proceso terapéutico. Y si yo cuando le digo a una persona que se vaya al momento en donde se originó toda su problemática y aparece una vida pasada, lo que sí hay que dar por cierto es que si apareció ahí, hay que trabajarlo para ver de qué manera se está afectando en la actualidad a la persona. ¿Qué valores consideras que podría tener para el consultante que el terapeuta tenga o cuente con los recursos para abordar experiencias de este orden, que podríamos llamar transexistenciales? Crean o no crean ambos, aparece la experiencia en consulta y es importante resignificarla, generar una respuesta lo más adaptativa posible o al menos mínimo de contención para que sea valioso esta vivencia para el consultante. ¿Cuáles a tu juicio serían, digamos, entonces los valores que podría tener? Claro. Formarse, conocer, comprender este tipo de proceso para un terapeuta para poder facilitar la resignificación a lo que aparezca. Sí, una es, decía yo, la regresión es un concepto terapéutico, porque en realidad no se va a ningún lado. Y ese es uno de los mitos o de los prejuicios también, de que la persona piense que va a viajar en el tiempo. No, todo está en el inconsciente. La importancia de que el hipnoterapeuta o el psicoterapeuta tenga las herramientas para poder trabajarlo es que no es suficiente con que se vea una regresión. No es suficiente, como muchos dicen, que con el solo hecho de experimentar una vida pasada o un hecho traumático, el síntoma pierde poder, ¿no es cierto? Hay que hacer el insight, hay que hacer el trabajo terapéutico, ver de qué manera esa experiencia está afectando en la actualidad. Sea una experiencia de la infancia, sea una experiencia del vientre materno, del momento de nacer o de una supuesta vida pasada. Quien trabaja este tipo de terapias tiene que tener las herramientas para ver de qué manera le está afectando en la actualidad. Si se habla de una supuesta vida pasada, para desidentificar esa experiencia de esa vida pasada con lo que está ocurriendo en la actualidad. Es importante también para saber de qué manera eso está afectando, qué le está haciendo hacer, qué le está impidiendo hacer, pero qué es lo que podría hacer quien consulta para que eso deje de afectarle. Hay que tener las herramientas para empoderar a la persona en todo momento, para estarlo incentivando a que redescubra sus propios recursos. Hay una frase de Antonio Capafons que dice: quien no sabe ayudar sin hipnosis no puede hacerlo con ella. Y en este caso, el abordaje con temas relacionados con experiencias transexistenciales implica un saber específico para abordar esa área. Sin duda que incluso existe una protocolización para abordar ciertas experiencias en particular. El no saberlos, qué riesgos podría implicar para el consultante el hecho de que el terapeuta no tenga los recursos y sencillamente se experimente. A tu juicio, desde tus experiencias, ¿cuáles serían los riesgos para el consultante? Uno que es desde la Gestalt, que sería dejar la Gestalt abierta, ¿no? El que no se resuelve el motivo de consulta y que al contrario se pueda agravar el estado emocional de la persona. Por ejemplo, el acceso a una supuesta vida anterior, con el uso de regresión se puede hacer con hipnosis o sin hipnosis. Maurice Netterton fue uno de los que trabajó sin hipnosis. No decía, cuando la persona ya viene con la emoción a flor de piel y está en regresión. Lo único que necesitamos es darle seguimiento para llegar al origen. Sin embargo, todos los pioneros de este tipo de terapia utilizaron la hipnosis. Y cuando llevaron a la persona al momento donde se originó su problema, en muchos de los casos se fueron a vidas pasadas. Entonces, por eso es importante tener todas esas herramientas que todos estos psicólogos, psiquiatras, psicoterapeutas ya desarrollaron, porque pueden servir. Yo las puedo integrar y aparte de eso, bueno, pues también crear nuevas técnicas. El hecho de no utilizarlas me puede llevar a que deje al paciente en un estado emocional muy traumático. Imagínate a alguien que llega con motivo de consulta diciendo: es que yo no sé dónde tengo la cabeza, continuamente siento que estoy desconectado. Y entonces, pues le hago una regresión y aparece una vida pasada donde le están cortando la cabeza
¿no? Y que parece ser que eso tiene que ver con el síntoma, si yo lo dejo ahí nada más viendo eso, sin trabajarlo terapéuticamente, entonces la persona puede quedar abierta. O sea, de cualquier forma, no importaría si es una vida pasada, si es, como dices bien tú, una metáfora del inconsciente, es su realidad en terapia, es su realidad terapéutica. De cualquier manera, dejar esa experiencia abierta, esa gestal sin cerrar, Claro. tiene un impacto emocional significativo. Claro, porque cuando la regresión se hace de manera profesional, la persona está vivenciando. Imagínate un caso que yo tuve, donde a la persona están a punto de cortarle la cabeza. Está la mujer frente a la multitud que le está gritando que es una pecadora porque tuvo relación con un sacerdote, tuvieron una hija, ¿no? El sacerdote salva su vida, pero no hace nada por salvarla de ella. Y ella está enfrente de la multitud le está gritando, y abajo está su hija que está viendo la ejecución. Suponiendo que esto fuera incluso una imaginación, una metáfora del inconsciente, la persona tiene un cúmulo de sentimientos, de emociones que están ahí. Claro. Y no puedo dejarla. Esa misma en una película sería una escena no apto para menores, ¿verdad? Viéndola en el cine. Sin embargo, aquí la persona está reviviendo, experimentando esto como real. Claro. Entonces es muy significativo contar con los recursos para abordarlo de manera adecuada, no guiándonos por la intuición o por, digamos, lo que suponemos que debería, sino partiendo del trabajo sistematizado de varios estudiosos, investigadores, terapeutas en esta área que de alguna manera han, digamos, validado, si no aún aprobados a nivel científico o por el paradigma científico determinante, sí validados en la práctica clínica. Claro, porque aquí entonces lo que se trata terapéuticamente es ver de qué manera esa experiencia le está afectando en la actualidad, pero no solamente eso, sino que se tiene que agotar esa experiencia, se tiene que terminar esa experiencia, tiene que haber una desidentificación con esa experiencia, ¿no? Independientemente si es real o no, históricamente, en el consultorio es real. Lo que ocurre en el consultorio es real. Por eso yo hablo de la realidad terapéutica. Claro. Y entonces lo tengo que trabajar y tengo que trabajar además con una serie de técnicas para que la persona se vaya bien. Muy bien, eso me parece excelente. Yo creo que, como decías, para mí y para los que escuchen o visualicen este pequeño video, hablar de este tema puede ser algo asombroso, cuestionable desde ciertas creencias, ¿no? Sin embargo, me llamó la atención cuando leía yo a Michael Newton, a Brian Weiss, como sin ellos traer una creencia asociada a esta experiencia, accedieron por casualidad, digamos, o por la propia experiencia terapéutica respecto a estos temas. Lo más interesante a mí me resultó cuando, por ejemplo, Weiss o Newton comienzan a revisar, así como tú mencionabas, hace ya, digamos, más de medio siglo, existen investigaciones por, digamos, médicos, psiquiatras, filósofos, desde la perspectiva clínica, de cómo abordar esta experiencia. Ahora, en tu experiencia particular, ¿cuáles serían las sugerencias que estarías realizando a los que nos estamos iniciando en esta área? O a los que intentamos o nos interesamos o nos llama la atención este tipo de abordaje. Sí, la primera sugerencia sería la profesionalización, la apertura, estar abiertos. Una teoría, cualquier teoría significa un límite. Entonces tenemos que estar abiertos, abiertos a otra serie de herramientas que pueden servirnos para poder apoyar y acompañar a las personas que vienen a consulta. La otra de eso es tomarlo con seriedad, porque en esto hay mucha charlatanería, que ese es otro de los riesgos, ¿no? Un riesgo es caer en la charlatanería. Sobre vidas pasadas hay muchos. He conocido casos de personas que dicen, es que yo puedo ver tus vidas pasadas. No es lo mismo que una persona pueda acceder a una supuesta vida pasada como producto de una experiencia, a que yo diga, yo puedo ver tus vidas pasadas, ¿no? Otro riesgo que he considerado al visualizar algunos videos o formas de trabajar son las sugerencias o inducciones que realiza el terapeuta
respecto a supuestos hechos que más que facilitar un proceso terapéutico están de alguna manera sembrando, por decirlo de alguna manera, instalando programas, ideas que no son de la experiencia del paciente, sin duda, ¿verdad? Sí, claro. Claro, hay que recordar que cuando la persona llega a consulta, cede poder al terapeuta, al hipnoterapeuta, al psicoterapeuta, al psicólogo. Y una responsabilidad que tenemos es no aceptar ese poder, que la persona lo utilice para su propio crecimiento. Pero en efecto hay casos de ese tipo de terapeutas que utilizan, ¿no?, su poder y entonces sugestionan y le pueden decir, bueno, pues entonces vete a una vida pasada. Yo he visto también en YouTube regresiones que no tienen nada que ver con el motivo de consulta y con una serie de sugerencias, de inducciones y donde no hay terapia. Pero ¿qué es lo que pasa ahí? Eso ya raya en la charlatanería, porque muchas personas, con tal de ver su video de una supuesta regresión en la red, entonces se prestan mucho para la sugestión. Y como están ante una cámara que va a ser vista por cientos o miles de personas, entonces actúan y no se dan la oportunidad de vivenciar. Esto no tiene efectos terapéuticos, aunque sí tiene mucho marketing, como la prensa amarillista, ¿no?, Claro. que se vende y demás. Entonces yo creo que una de las recomendaciones es esto que tú comentas, de no tratar de inducir. Yo jamás le digo a la persona vete a una vida pasada. Yo le voy a una experiencia anterior que tenga que ver con tu motivo de consulta. Porque el síntoma es la punta del iceberg. Si nosotros nos vamos sobre el síntoma, no estamos llegando a lo que está originando el síntoma, a lo que lo está provocando. Estamos en la superficie, ¿no? Entonces tenemos que ir hacia la experiencia responsable que está provocando ese síntoma. Y entonces al tomar el síntoma como hilo conductor, vamos a llegar a la experiencia responsable. Y si la experiencia responsable está en una vida pasada, una supuesta vida pasada, hay que trabajarla. Pero si no, yo creo que no hay que inducirla y vete a una vida pasada, porque ese es sugerir, ese es inducir. Me parece que otro de las precauciones que hay que tomar es no hacer regresiones sin motivo de consulta, porque ahí puede haber una interferencia más del consciente. Hay personas que dicen, es que tengo curiosidad de saber que fui en una vida pasada. Hay una predisposición ya. Ahí puede haber una intervención mayor del consciente de la persona. Entonces, en el proceso terapéutico lo que hay que evitar es que el terapeuta intervenga con sugerencias que puedan llevar a la persona a vivenciar algo que no tiene que ver con con la experiencia responsable, que tiene que ver con su historia de vida, o que también el paciente venga predispuesto. Y para eso hay herramientas que se pueden utilizar. Yo creo que también hay que tener mucho cuidado, y yo recomendaría no hacer regresiones grupales, ¿no?, y menos si no se tiene la experiencia necesaria. Brian hace regresiones grupales, pero yo he conocido personas que han ido a sus regresiones que han salido afectadas porque no han visto resuelto nada, o en el mejor de los casos no vieron nada ni experimentaron nada, ¿no? Yo te propongo, quizás, si lo permite, Claro. en otros diálogos que tengamos, quizás enfocarnos en algunos momentos específicos de este abordaje terapéutico, psicoterapia del alma, quizás vidas pasadas, espacio Claro. entre vidas, Sí, por la supuesto. importancia de abordar y cómo hacerlo sobre el vientre materno, y quizás Sí, claro. algunas de esas herramientas que de tu larga experiencia y seria además sobre este tema puedas comentar como digamos brújula para los que nos estamos iniciando